Bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de aprendizaje del área lengua castellana. Reciban todos los estudiantes de grado séptimo un saludo fraternal, reconociendo la presencia y el amor de Dios en nuestras vidas. Recordando siempre nuestro lema, formando líderes para transformar la sociedad. Quien los acompañará en el desarrollo de la guía de aprendizaje número 4, la docente Luz Dari Galván. Reflexionemos en base a la siguiente frase del escritor francés Voltaire, que dice: todos estamos llenos de debilidades y errores. Perdonémonos recíprocamente nuestras tonterías. Es esta la primera ley de la naturaleza. Este filósofo de la Ilustración usó el recurso literario de la ironía para combatir la intolerancia, cuya raíz descansa en el lugar del otro. La esencia de la tolerancia se define no desde el yo, sino desde el otro, es decir, en el respeto al otro. La tolerancia social es la disposición a admitir que los demás piensen o actúen de forma distinta a nosotros, y debe comportar una actitud abierta, apta tanto para aceptar las diferencias como para saber convivir en la discrepancia, y una actitud dialogante y transigente que sabe escuchar y es capaz de llegar a un entendimiento, cediendo en unas cosas para obtener otras y sin encasillarse en las propias posiciones. En el área de lengua castellana en grado séptimo abordaremos las siguientes temáticas: género narrativo, afianzando en los subgéneros y los conectores lógicos. Temáticas fundamentales que nos ayudan a tener una comprensión textual fluida y una comunicación eficiente al momento de construir textos. El género narrativo. Hablemos un poco acerca de lo que es narrar. La palabra narrar designa a la acción de contar una historia, un evento o un acontecimiento, real o imaginario, ya sea de manera escrita, vía oral o de cualquier otra forma. Narrar en un contexto literario es contar o relatar sucesos, historias o anécdotas en forma ordenada y secuenciada. El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o ficticias, sucesos o acontecimientos que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real. Esta relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida, es lo que le da un valor especial a la lectura en la formación integral y espiritual de la persona. La diferencia fundamental entre el mundo real y el de la narración radica en el hecho de que nuestro mundo es evidente. En cambio, en una narración, el mundo es también artísticamente real, pero no existe verdadera y exteriormente, sino que es creado a través del lenguaje. Es decir, el mundo narrativo es un mundo inventado. Este mundo creado está formado por personajes, acontecimientos, lugar y tiempo en que suceden los hechos. En un texto narrativo es necesario situar al lector en un contexto concreto para que éste pueda entender y seguir cada uno de los hechos que van sucediendo. Por esta razón, la estructura de un texto narrativo comienza con un inicio. Este inicio sirve para presentar al lector el personaje o los personajes protagonistas, así como la situación inicial
que posteriormente desencadenará algún conflicto por resolver. Asimismo, el inicio sitúa la narración en una época y tiempo concreto, de manera que el lector pueda hacerse una idea de cuál es el contexto que lleva a los personajes a actuar de una forma u otra. El nudo en un texto narrativo es la parte central y normalmente la más extensa. En ella tienen lugar los hechos más importantes que acontecen a los personajes. Generalmente, estos se ven envueltos en algún tipo de conflicto que tienen que solucionar para alcanzar un objetivo final. Suele ser el protagonista o los protagonistas los que finalmente solucionan el problema. Este conflicto se utiliza para plantear el tema general de la obra una vez se han presentado todos los elementos esenciales en el planteamiento inicial. Por otra parte, el desenlace es la parte final de todo texto narrativo. En ella se desvelan aquellos interrogantes planteados en el nudo. De igual manera, se presenta al lector la solución del conflicto central de la narración y también se muestra el destino tanto de los personajes protagonistas como del resto de personajes. Dependiendo de la tipología de la obra, el texto narrativo puede tener un desenlace feliz, en el que el conflicto se resuelva de manera satisfactoria para los personajes, o bien este puede ser de carácter trágico, por ejemplo, con la muerte del protagonista. Así el desenlace puede tratarse de un final cerrado, cuando la acción se concluye de manera definitiva y la historia no puede continuar, o puede ocurrir lo contrario, es decir, que al final sea abierto, de forma que algunos de los conflictos queden sin resolver para así poder continuar la narración en obras posteriores o para que sea el propio lector quien los interprete. Elementos narrativos. En el mundo narrado, los elementos son aquellos aspectos que pueden distinguirse en una obra, los cuales son los personajes, el narrador, la acción, el lenguaje, el espacio y el tiempo. Iniciaremos hablando acerca de los personajes. Los personajes son seres que pueblan el mundo narrado. Realizan o participan en los hechos imaginarios. No es obligatorio que sean personas, pueden ser animales, cosas o seres inexistentes. De acuerdo a su importancia en los hechos, los personajes se clasifican en personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales son los de mayor influencia en el desarrollo de la historia. Aparecen desde el comienzo hasta el desenlace o final. La narración carecería de sentido sin ellos. Los personajes secundarios, su actuación está limitada por el personaje principal. Suelen aparecer y desaparecer. Raramente figuran a lo largo de toda la historia. La caracterización de los personajes es la presentación que el narrador hace de ellos, es decir, describir o retratar. Esta caracterización puede ser física, si se destacan los rasgos exteriores de un personaje, o psicológica, si da a conocer su aspecto moral o espiritual. Por otra parte, el narrador es el que entrega la historia imaginaria y sirve de intermediario entre los hechos y el lector. Puede estar representado figurando en la narración como un personaje o un testigo, o no representado, si es solo una voz que habla. De acuerdo a su participación, se clasifican en narrador-personaje, quien habla en primera persona, narrador-testigo, quien habla en tercera persona, como alguien que observa los hechos sin participar en ellos. Narrador objetivo, se limita a contar lo que cualquiera puede ver.
O un narrador omnisciente, que es un narrador que todo lo sabe, que no solo cuenta los hechos, sino los sentimientos íntimos o las intenciones secretas de los personajes. Por otra parte, tenemos la acción. La acción son los actos que realizan los personajes, es decir, los hechos individuales y el carácter que toma la historia. El orden de los acontecimientos los da el narrador. Él organiza los hechos imaginarios en el tiempo, les da una secuencia, es decir, elige el orden en que los contará. Esta disposición puede ser un orden lógico en el que se supone se realizan los hechos o seguir un orden de importancia o de cualquier otro. Por otra parte, tenemos el espacio. El espacio es el lugar físico y las condiciones en que ocurren los hechos narrados, es decir, el medio geográfico, social y cultural. Y por último tenemos el tiempo, el cual puede ser cronológico, basado en épocas u orígenes, o ambiental, conocido también como tiempo atmosférico. Los subgéneros narrativos. En ellos encontramos que todos los hechos narrados tienen una estructura y una característica que los diferencia el uno del otro. Iniciamos con el cuento. Los cuentos tienen una estructura de inicio, desarrollo y desenlace. Su redacción es utilizar un lenguaje apropiado, utilizar un tema central y definir un protagonista y unos personajes. Por otra parte, su narración es la representación del cuento, la grabación del audio de la representación. El cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender, cuyo objetivo es formativo o lúdico. Aunque las historias de cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas características comunes. El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples que sí existen en otros géneros. Las acciones suelen ser ubicadas en un tiempo y espacio desde el inicio. Es ficticio, si un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico. Cada acción desencadena una consecuencia. Por otra parte, los personajes principales suelen resolver problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. Existe uno o varios personajes claves que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. Deben ser breves, deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única, al ser narraciones breves, y con una estructura básica si leen por fragmento. La fábula es una narración breve con una intención didáctica, estructurada por un principio que presenta una situación inicial, un nudo que presenta el problema o el conflicto y un desenlace acompañado de una moraleja o enseñanza. Los personajes suelen ser animales o cosas con características humanas. Dentro de los temas tenemos las mentiras, las avaricias, la envidia. Siempre critica los comportamientos y actitudes a través de la personificación. Dentro de sus características, es fácil de entender y de leer. Los diálogos son muy claros, los escenarios son muy naturales y casi siempre intervienen pocos personajes. La leyenda es una narración oral que tiene por función explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado. Dentro de sus elementos constitutivos encontramos que el narrador es en tercera persona,
aunque algunas veces puede ser un narrador testigo o incluso un protagonista relatando en primera persona. Sus personajes son reales, que algunas veces se enfrentan con seres sobrenaturales. El tiempo y el espacio en el que se desarrolla es lejano, pero de una época determinada. Y su acción es mostrar seres reales que enfrentan tareas muy difíciles, prodigiosas o misteriosas. El mito. Un mito es un relato tradicional sagrado dotado de carácter simbólico que usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes, involucrando a seres sobrenaturales o fantásticos, como dioses o semidioses, monstruos, etc. En el mito predomina el origen de la vida. Funcionan en el marco de una mitología o una cosmogonía, es decir, una concepción del universo determinada. Por ejemplo, los mitos de la Grecia antigua respondían a su cultura religiosa y al modo en que entendían el universo y explicaban su origen, por lo que sus héroes, dioses, heredaban principalmente la forma oral y luego por escrito. De estas generaciones previas se conoció toda esa carga cultural tan específica. Los mitos no tienen testimonio histórico, es decir, no son comprobables, a pesar de que por lo general se consideran verdaderos o válidos en la cultura. Esto se debe a que funcionan como explicaciones imaginarias o fenómenos complejos y sirven para transmitir valores, creencias y conceptos a las generaciones venideras. La novela es un género literario, un subgénero de la narrativa junto al cuento, la crónica, el mito y la leyenda. Consiste en una narración usualmente extensa, de carácter más o menos ficcional, que se cuenta usualmente por capítulos o segmentos, en los que interviene siempre la voz de un narrador. Las novelas suelen tener una trama compleja y abundante, en la que existen digresiones, derivas o vericuetos y en el que suelen haber varios personajes e incluso diversos puntos de vista desde los cuales se cuenta la historia. Incluso es usual encontrar en una novela relatos secundarios, subtramas, fragmentos de otros textos de otra naturaleza. No existen exactitudes respecto a qué cosa puede o no ser una novela, especialmente en la novela contemporánea, que suele consistir en relatos discontinuos, fragmentarios, tangenciales al subjetivo. Incluso algunas pueden hacerse pasar por cartas, documentos u otro formato. Siempre tienen en común que su extensión es mayor a que la de los cuentos o cualquier otro subgénero narrativo. Ellas pueden ser históricas, románticas o de aventuras. A continuación abordaremos la segunda temática de la guía de aprendizaje número 4, el cual hace referencia a las expresiones lógicas, gramaticales, que nos ayudan a organizar las ideas en forma lógica y secuencial. Los textos son una secuencia estructurada de palabras que se ordenan en los enunciados, que al formar una cadena sintáctica comunican un significado completo. Esos elementos son la coherencia, la cohesión y los conectores lógicos. La coherencia textual es la característica que se asocia a los textos en los cuales se identifica
entre las unidades que lo componen: oraciones, párrafos, secciones o partes. En este sentido, para que un texto tenga coherencia textual, es necesario que las diversas ideas que lo construyen, tanto las principales como las secundarias, se encuentren vinculadas lógica y eficazmente, de modo que el lector pueda identificar el significado global del texto. Decimos que un libro tiene coherencia textual, por ejemplo, cuando encontramos que entre todos los capítulos o partes que lo componen están ensamblados en función de un tema central. Esta misma característica debe poder ser identificada a niveles estructurales, en las relaciones que se establecen entre las distintas oraciones y párrafos que lo componen cada sección o capítulo. La coherencia puede ser global o local. Como coherencia global se conoce la unidad temática de un texto, es decir, aquella según la cual se compone un texto cuyo significado gira en torno a un tema central. En este sentido, la coherencia global nos permite apreciar un texto como una totalidad dotada de sentido. Como tal, la coherencia global funciona a un macronivel, dotando de relaciones de significados a las distintas partes de un texto. Por otra parte, la coherencia local se denomina aquella que se refiere a las relaciones semánticas que se establecen entre oraciones individuales en una secuencia, o aquella que otorga una unidad temática a los segmentos que componen un texto. En este sentido, a diferencia de la coherencia global, la coherencia local opera en un micronivel. La cohesión. En el área de la gramática, la cohesión textual, también conocida como cohesión léxica, es la unión entre palabras, párrafos y oraciones a través del uso de conectores, pronombres, sinónimos, antónimos, hiperonimia, hiponimia, con la finalidad de evitar el uso constante de las palabras, pero manteniendo una idea coherente para el lector. La cohesión es la propiedad del texto que permite que haya conexión entre los enunciados que lo componen. Observemos la diferencia que existe entre coherencia y cohesión. Tiende siempre a confundirnos. La coherencia se expresa mediante las relaciones semánticas que se establecen entre las partes que conforman un texto. Lo dotan de sentido y le otorgan un significado para que éste pueda ser comprendido por el lector. La coherencia es un procedimiento que podemos observar a nivel macrotextual. Por su parte, la cohesión está asociada a las relaciones que se establecen entre los propios elementos que componen el texto, es decir, las oraciones y los vínculos que establecen entre sí para asegurar la correcta transmisión del mensaje. De allí que se considere que la cohesión opera a un nivel microtextual. Dentro de los elementos principales de la cohesión se encuentran los conectores lógicos. Los conectores lógicos. En gramática se conoce como conectores lógicos o conectores discursivos a cierto tipo de palabras o expresiones cuya función dentro del texto es dar relación lógica a las oraciones y vincular las distintas partes que lo componen. Los conectores son elementos indispensables para que la información del texto se pueda estructurar de la mejor manera, es decir, presentarse del modo más ordenado e inteligible. No deben confundirse con los nexos gramaticales. Los conectores lógicos
guían la interpretación del texto que hace el lector, haciendo enlace lógico y no solo gramatical entre las ideas. Son responsables de dar cohesión al texto, o sea, de sostener sus distintas partes interconectadas y darle un sentido orgánico total. A la vez ayudan a su coherencia, es decir, a que sus ideas se comprendan más fácilmente. Un conector discursivo puede ser una palabra, una expresión o una frase, y la utilización de uno u otro depende directamente del estilo de quien escribe. Por otro lado, cada conector posee un sentido específico y único, semejante o diferente al de los demás. Los conectores lógicos marcan una relación dentro de sus ideas. Por ellos hay que seleccionarlos cuidadosamente al momento de elaborar una oración y enlazar una idea secuencial. Teniendo en cuenta esa finalidad, los conectores lógicos se clasifican en coordinantes, que permiten conducir al lector dentro del texto. Un ejemplo de ellos es a continuación, por si fuera poco, en otro orden de ideas. Los temporales, que proponen una relación temporal, es decir, cronológica. Ejemplo, a la vez, a la par, simultáneamente, posteriormente, hace tiempo. Los locativos definen dentro del texto un lugar de referencia, una ubicación. Por ejemplo, debajo, por debajo, de allí, encima. Los aditivos son aquellos que suman ideas o se acumulan, es decir, asimismo, por si fuera poco, de la misma manera. Los conectores aclarativos cumplen con insistir o aclarar un punto previo. Ejemplo, dicho de otro modo, esto quiere decir más precisamente. Los conectores comparativos permiten introducir contrastes dentro de la exposición, también llamados conectores de contraste. Por ejemplo, de modo similar, en cambio, contrariamente. Los conectores conclusivos, como su nombre lo indica, introducen una sensación de cierre, o por lo menos un apartado de la misma. Por ejemplo, en resumen, en síntesis, finalmente. Los conectores condicionales establecen una relación de condicionalidad, o sea, de que una idea depende de otra, una idea previa o posterior en el discurso. Por ejemplo, siempre que, en caso de, a no ser que. Los conectores continuativos permiten alargar una secuencia de ideas, añadiendo elementos o continuando una exposición que se vio previamente interrumpida. Por ejemplo, retomando lo dicho, o sea, volviendo a, en otras palabras. Y los conectores causales, que introducen una relación de causa y efecto, son los conectores más usuales, porque tienen una razón de ser de lo que se expone al momento de construir un texto o de enlazar una oración con otra para obtener una idea complementaria. Por ejemplo, de modo que, por consiguiente, de esa manera. En los encuentros sincrónicos analizaremos más a fondo cada conector, su uso y función en la construcción de párrafos u oraciones.
Ahora realizaremos los siguientes ejercicios que me permiten aplicar correctamente el orden lógico y secuencial en una oración, un párrafo o un enunciado. Afianzamiento. Observemos el siguiente ejemplo. Yo trabajo porque me gusta lo que hago. Ellos solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. Tenemos 3 conectores. Debemos escoger uno de ellos, el cual enlace la idea de forma coherente y cohesiva. El conector que se puede utilizar allí y no cambiaría el sentido de la oración es el conector en cambio, el cual expresa diferentes relaciones de contrastes entre enunciados. Se encuentra clasificado dentro de los conectores comparativos. Ahora observemos otro ejemplo desde la estructura de un párrafo. Completa los espacios con los conectores. Observemos que en la parte inferior está un cuadro que muestra unos conectores para completar en el párrafo. Dice así: ayer fue un día desastroso. No sonó el despertador y llegué tarde a la oficina. El jefe estaba de mal humor y me advirtió de que esto no podía repetirse. Fui a sacar dinero y me di cuenta de que había perdido la tarjeta de crédito. Solo llevaba 10 euros en mi cartera. Tuve que pedir dinero prestado a un compañero. Cuando iba a coger el coche para volver a casa, vi que una rueda estaba pinchada. Ayer fue un día desastroso. Organizando el párrafo con los conectores que tengo en la parte inferior, en el primer espacio podría colocar en primer lugar, en el segundo para acabar, en el tercero en segundo lugar, en el cuarto, así que en el quinto espacio ubicamos al conector encima y por último ubicamos al conector en conclusión. En nuestro encuentro sincrónico analizaremos este ejemplo y lo debatiremos para lograr ayudar a construir este día tan desastroso que tuvo el personaje de este párrafo. Explicación de las actividades. Apreciado estudiante, a continuación desarrollarás las actividades de la guía virtual de aprendizaje número 4. Es importante que analices los conceptos claves explicados en la guía de aprendizaje, en el video tutorial y que profundices con tu texto guía para que en cada encuentro sincrónico puedas desarrollar tu aprendizaje. Las actividades las desarrollarás teniendo en cuenta las recomendaciones de la guía virtual y posteriormente las colocarás en la plataforma DSM para su revisión en la fecha máxima estipulada. Recuerda que en cada encuentro sincrónico debes tener a la mano el texto guía, el presaber y tu libreta de apuntes de lengua castellana. En el desarrollo de las actividades debes tener en cuenta el indicador que cumple cada pregunta. En primer lugar tendremos las actividades correspondientes al indicador saber. Las narraciones tienen distintas formas de atrapar al lector. Para hacerlo cuentan con una amplitud temática que permite variar los personajes, los escenarios, la trama y el argumento de la historia. Lee la siguiente narración corta y completa el siguiente cuadro. Allí analizarás un cuento corto de Esopo y luego completarás el cuadro de acuerdo a la interpretación y comprensión textual de ese texto. En las actividades del indicador hacer,
realizarás actividades de completar, justificando lo colocado en cada espacio. Dice, los siguientes enunciados están incompletos. Debes escoger los conectores apropiados para organizar con coherencia, cohesión y escribirlos en el espacio. Recuerda también que cada conector tiene una finalidad. No lo olvides al momento de completar cada oración. Luego analizarás una imagen y comprenderás y aplicarás por qué este diálogo no se adecúa a la situación que presenta la imagen. Lee los enunciados y reescríbelos con los conectores necesarios. Aquí podemos observar un ejemplo de que con las ilustraciones también podemos conectar las ideas de acuerdo a las acciones que realizan esos personajes. Vamos a realizar los 2 puntos colocando la situación que presenta la imagen. Adicional, en las actividades del hacer también encontrarás actividades del plan lector y del texto guía. En el plan lector desarrollarás la primera etapa de la exploración y en el texto guía desarrollarás ejercicios que te ayudan a afianzar tus conocimientos. No olvides tenerlo presente en cada encuentro sincrónico. En las actividades del indicador SER, escribirás un párrafo de máximo 5 líneas a partir de la siguiente idea principal hallada en la imagen. Vas a tener en cuenta el valor de la tolerancia en su relación con el trabajo en equipo. En la presentación de los trabajos para los grados 6 y 7, recuerda que deben tener la siguiente estructura. Una portada, que es la página que da inicio a tu trabajo. En ella debes escribir el título, la temática, tu nombre completo, el nombre del docente responsable de la asignatura, el grado, el curso, la institución y el año. Luego colocarás el desarrollo de la actividad, luego la conclusión y por último la bibliografía. No olvides que debes escribir cada uno de los textos o páginas que aportan al desarrollo de tu trabajo. Recordemos algo muy importante y tengamos en cuenta. El nombre del archivo lo debes subir en la plataforma. Debe ser en tamaño carta y denominarse de la siguiente manera: nombre, apellido y curso. Por ejemplo, Luz Galván, _7A. Debe ir en un documento diferente al archivo de la actividad que envía el docente. El tipo de letra está en New Roman, tamaño 12 en todo el documento. Una vez terminado tu trabajo, debes convertirlo en PDF y colgarlo en la plataforma. No olvides que en tu guía de aprendizaje virtual, al finalizar, encontrarás la rúbrica de evaluación. A través de la rúbrica de evaluación, el docente te da a conocer tu valoración, acorde a los ítems que tiene cada uno de los aspectos a evaluar. Recuerda que esos ítems son presentación de trabajo, interacción del estudiante con el docente, el desarrollo del indicador saber, hacer y ser, para posteriormente dar una sola valoración final. Recuerda que tú puedes, tú eres capaz, tú lo vas a lograr, tú vales, tú importas, tú haces la diferencia. Nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias.